Pones.com. Profesora Susana Mangana, buen día, bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás, Alejandro? Te cuento que en un ratito voy a estar conversando con un compatriota tuyo, doctor en ciencia política, Mariano Torcal, a propósito... ¿De qué universidad viene? Bien, ya te digo exactamente, lo tengo acá los datos, justo no lo tengo abierto, pero ya te comento. Mientras eso busco, una de las razones que motiva que hoy nos acompañes, querida amiga, tiene que ver con una buena noticia, pues se inicia un seminario de análisis de coyuntura a propósito del mundo islámico, a propósito del mundo árabe, tras las así adjetivadas fallidas primaveras, ¿verdad? Esto va a ocurrir en la Universidad Católica, está coordinado por vos y me gustaría un poco de qué va, y no a modo de adelanto, pero sí a modo de adelanto, estímulo, ¿verdad? Sobre qué ejes va a transitar. Sí, cómo no. A ver, es un seminario que repetimos cada año que justamente busca no ser un curso más extensivo en el tiempo, sino que realmente es un seminario acotado, son 4 o 5 clases a lo sumo, donde estaré yo a cargo de las presentaciones, pero también con la participación de expositores, de invitados, porque me parece que desde otras aristas, desde otro conocimiento pueden aportar a este seminario. Lo hemos titulado para este año el mundo árabe o el mundo musulmán, las dos vertientes, porque recordamos, no todos los árabes son musulmanes, pero viven inmersos en esa problemática de Oriente Medio. Tenemos que entender que desde el 2014, más de 25 millones concretamente, ¿no? Pero desde el 2014 hasta la fecha, el 64% de las víctimas de los conflictos bélicos en todo el mundo han sucedido allí en Oriente Medio. Entonces, como parte de mi objeto de investigación permanente, a mí me parece que es un tema de actualidad, de vigencia, que además propicia muchas reflexiones y un debate muy rico con los participantes siempre. Entonces, me gustaría dar a conocer, sí, la temática. No es tanto que yo entienda que todas las revueltas árabes fueron un fracaso o algo fallido, sino que realmente me parece que son transiciones en proceso. Es decir, Túnez por ahora va liderando el pelotón porque fue allí donde se destapó toda esa caja de Pandora, donde se prendió la mecha que luego como reguero de pólvora se fue extendiendo por el norte de África, pero claramente no sin sobresaltos, y me parece interesante saber dónde está parado Túnez al día de hoy. Ha podido repuntar en lo económico, que es una de las reivindicaciones claras, contundentes de la sociedad civil tunecina. Vamos a ver cómo también ha impactado la ola, el fenómeno del integrismo y del radicalismo musulmán, y por tanto del terrorismo también, que muchas veces se ejerce en nombre de Alá, cómo ha impactado negativamente en la llegada de turistas y de divisa extranjera al país, ¿verdad? Por otro lado también vamos a hablar de otros países señeros en la región, como es Egipto o como es Yemen, hablar de la guerra atroz. Yo estoy embarcadísima ahora en una campaña, quiero comenzarla, ya te lo voy anunciando, y no tienes chance de decir que no, Alejandro, para mover y sensibilizar a jóvenes estudiantes. Digo jóvenes porque son los que tengo a mano en la universidad día a día, pero además porque ellos manejan bien las redes sociales, Instagram, Facebook, todo eso. Entonces yo quiero iniciar una campaña para apoyar a una ONG de Barcelona, Solidarios Sin Fronteras, que tiene un equipito pequeño de personas trabajando en Yemen, que lo que queremos es contribuir online, ¿no?, con una donación para poder luego llevar agua potable al país. Fíjate que se están muriendo por el brote de cólera. Para colmo de males, si ya tenían poco, ¿verdad?, con todo lo que es el bombardeo aéreo capitaneado por Arabia Saudí y demás, ahora encima tienen un brote de cólera que está diezmando rápidamente a la población, que ya era muy vulnerable. Con lo cual, vamos a hablar de la situación hoy en Oriente Medio, pero con un poquito más de elementos para el análisis, porque hay muchas personas que, siempre lo reitero contigo, que al desconocer la diversidad, la pluralidad de etnias, tribus, religiosidades varias que hay en Oriente Medio, no pueden ya comprender las noticias, porque no saben la historia del pueblo kurdo, porque no saben si los turcos y los persas son árabes o no lo son, si son musulmanes, son suníes o son chiíes, y quiénes son ahora los que están haciendo una lista negra, dijéramos, de Qatar y algunas agrupaciones y entidades de Qatar acusándolo de apoyar y financiar el terrorismo. Pues fíjate que nada más y nada menos que Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, que son sus socios en el Consejo de Cooperación del Golfo. Esto es una maraña informativa que yo entiendo que la gente no tiene los elementos de base para poder desentrañar las noticias, y es a lo que apunta el seminario. Hay algo que a mí siempre me ha ganado la atención, mejor dicho, que a mí me ha ganado la atención desde hace un tiempo, y cuando hago esta reflexión me coloco en un lugar
de explícita autocrítica, porque yo recuerdo, querida Susana, cuando estalló la primavera árabe, y recuerdo conversar contigo acerca de estos temas, y yo recuerdo que estaba como ciudadano del mundo, pero también como ciudadano que desconoce mucho, desde casi toda perspectiva, todos los detalles vinculados al mundo árabe, los históricos, los culturales, los sociales, los económicos, un perfecto ignorante, ¿no? Yo sostenía desde una lógica que podríamos llamar, como dicen los autores, desde un fundamentalismo democrático, occidental, con fuerte incidencia de los conceptos de derechos humanos, asuntos sobre los cuales no reniego, que quede claro, pero aún así yo me hago la autocrítica porque yo viví todo aquello con mucha ilusión, con mucha esperanza y con el convencimiento de que si vos estás en un lugar y a ese lugar le agregás democracia, necesariamente, democracia tal cual la entendemos nosotros, necesariamente iba eso a ser una buena noticia. Y de verdad yo retrocedo un paso en el análisis, porque yo miro ahora la película, miro el pasado, y yo no me animo a decir, más bien que tengo la sospecha de que en buena medida todo lo contrario, para la inmensa parte de la población, ha sido todo esto de la primavera árabe lo digo para provocar y escuchar tu reflexión, una mala noticia. Claro, a ver, hay distintas posiciones. Yo, si escuchas, por ejemplo, a un politólogo que entiendo es muy lúcido y que además habla muy bien español y se pueden encontrar muchos de sus artículos en internet, lo cual también no es menor. Sami Nair, él publica mucho en El País de España, pero él dice que no ha sido un fracaso, porque en el sentido, y yo le comprendo, o sea, en el sentido de que los árabes, la sociedad civil, pudo juntarse, pudo demostrar que tienen fuerza, que pueden derrocar incluso a un gobierno. Pero claro, la democracia es mucho más que decir vamos a votar, es mucho más que elegir un presidente. Tiene que entenderse que este mundo musulmán que ha estado ocupado militarmente por potencias coloniales varias, desde los turco-otomanos hasta los franceses, españoles, pero también, por ejemplo, los británicos, ¿verdad? Como también ha habido campañas bélicas varias, mucho más recientes en el tiempo de Estados Unidos y una coalición de fuerzas que lo sigue, porque siempre decimos Estados Unidos como que fuera solo, y no es así. Está Canadá, está la Unión Europea por detrás también. Entonces yo lo que creo es que estos procesos de revueltas, de transformaciones tan profundas, de tanto calado, necesitan de más tiempo, pero yo creo que, si bien podemos decir que ha sido un alto coste que han pagado en vidas y en destrucción de patrimonio histórico de la humanidad, por ejemplo en Siria, en Irak, si bien lo de Irak comenzó mucho antes que las primaveras árabes a resultas de Túnez del 2011, yo lo que creo es que tenemos que hacer ese balance, ¿no? ¿Dónde están estos países hoy? ¿Cómo está la economía? ¿Qué tan consolidado está el juego de distintos partidos políticos en el Parlamento, la presencia, por ejemplo, de la mujer en esas campañas electorales? Sí, ¿no? ¿Qué participación tiene? Son las cuestiones que a mí me preocupa trabajar en el seminario. Entonces, sí, tu lectura no es errada tampoco, es decir, uno lo mira desde afuera y dice, no sé si fue bueno que hubiera una revuelta en Libia. Sigo provocando, sigo molestando, pero ¿no hay acaso más guerras, más muertes, para más Libia, para Yemen? Sin duda. Más angustia en la gente. Por eso yo le llamo fallidas, porque deterioro. uno puede tomar como... A ver, estas cosas son subjetivas totalmente, porque claro, si yo me pongo a pensar, bueno, pero desde el punto de vista del agite social, del poder manifestarse, de la libertad de expresión, fantástico que hubiera habido, que hubo primaveras árabes, pero si me pongo a pensar en lo que están viviendo hoy, el espanto de vivir en Yemen, pero también en Libia, un país escindido, un país... Ayer Macron se reunía, el presidente francés, con los dos voceros, con los dos representantes de los dos gobiernos en paralelo que tiene Libia, que es un estado fallido donde hoy pululan las mafias que trafican sobre todo con personas, con la vida humana. Entonces todo eso es un desastre, y es por eso que creo que el seminario viene muy bien para aquellas personas que nos escuchan en radio, aquellas personas que me ven en televisión de vez en cuando, o que leen noticias de internacional y que se pierden en esa maraña, insisto, informativa. Creo que es un curso que les va a dar elementos, que les va a dar bibliografía, pero que les va a dar la oportunidad de preguntar,
escucharme y de cotejar información que puedan leer o ver en programas varios. Y además sumaré algunas voces también de otras personas, como digo, para que también puedan apreciar otras cuestiones, ¿no? El terrorismo, bueno, hablamos mucho de terrorismo un tanto a la ligera, a veces a falta de una buena definición consensuada por todos. Hay que ver a qué llamamos terrorismo, porque ahora se habla mucho del terrorismo islámico, pero hay que ver si podemos poner adjetivo islámico a ese terrorismo o simplemente es una fachada, es otra de las herramientas y artimañas que utilizan grupos varios que apelan a la instrumentalización del Islam. Pero el Daesh, por ejemplo, sí. ¿El Daesh es hijo de la primavera árabe? El Daesh es más bien hijo de lo que fue el vacío de poder en Irak. Para empezar, la semilla del Daesh yo creo que hay que encontrarla en la plétora de organizaciones y esas células escindidas de Al-Qaeda y otras que en el fondo lo que estaban es ocupando ese vacío que se generó a resultas de haber sacado a Saddam Hussein y haber desmantelado todo el aparato del Estado de Saddam Hussein desde el 2003 en adelante. Yo creo que es hijo de ese momento. Evidentemente, la guerra civil en Siria, primero en el plano doméstico y luego ya con una participación regional importantísima, desde Irán, Hezbollah del Líbano, aupando al régimen de Al-Assad y sus fuerzas regulares, hasta la intervención interesada de Qatar o Arabia Saudí, financiando también a los rebeldes o a grupos islamistas varios de carácter suní, wahabí, para erradicar la influencia de los Assad, que son chiíes. Todo eso es una injerencia a nivel regional. O sea, siempre lo hemos dicho contigo en este espacio, los escuchas lo recordarán, la guerra civil en Siria tiene un plano doméstico que después poco a poco se va agrandando y ampliando, adquiere tonalidad de conflicto regional y después salpica internacionalmente. Es un conflicto internacional donde intervienen todas las potencias. ¿O acaso Rusia no ha intervenido también y sigue interviniendo en el conflicto de Siria? Entonces yo creo que es ahí donde Daesh ve otro vacío de poder que quiere ocupar. Lo que pasa que, claro, cuando ya ese monstruo empieza a crecer rápidamente, desafía al mundo con esas ejecuciones espantosas, con esa forma tan beligerante de invadir territorios, de apropiarse de poblaciones enteras, de imponer un rigor y una ley, y sobre todo el destrato y la humillación a la que ha sometido a las minorías religiosas y étnicas, las mujeres kurdas yazidíes que han sido vendidas, mujeres, ¿por qué decir mujeres? Perdón, niñas de 7, 8, 9 años a las que han violado, a las que han sometido a vejaciones varias en aras de un Dios que no pide eso, ¿verdad? Realmente es una vergüenza que tengamos que seguir escuchando que lo hacen porque son soldados santos de Alá. Se van a quemar en el infierno, así, se van a quemar en el infierno, y la última virgen que van a ver va a ser en un cuadro pintado, porque no van a tener acceso a ninguna urí estas personas, ¿verdad? Ahora bien, el problema no son solo ellos, son la manada, como siempre digo yo, que sostiene este tipo de campañas bélicas, pero también aquellos que han motivado que haya una población en el mundo musulmán que consume esa retórica propagandística de un Islam energúmeno, un Islam belicoso, que no tiene por qué serlo, ¿verdad? Vos decís... esto... Es más, no tiene que serlo porque es una religión monoteísta, igual que las otras dos grandes religiones monoteístas, judaísmo y cristianismo, y comparten ese tronco abrahámico, lo hemos dicho infinidad de veces. Me gustaría que luego de la pausa, ya sé que este es un tema de larga data y que cada tanto vuelve y seguramente estará presente en este seminario Análisis de Coyuntura, el que mundo inicia árabe hoy. Islámico, arranca hoy, atención, va hasta el día 30 de agosto. Sí, ¿Con qué seguramente régimen, alguna Susana? otra clase para estar seguros de que, bueno, podemos darle un cierre bien. Mira, tendría que decirte de cabeza el costo, pero no estoy seguro ahora si son en torno a los 2.000 pesos. Eso hay que llamar al teléfono de la Católica. Hoy miércoles, Sí. Mañana jueves. No, es solo los miércoles 18:30 a 20:30. Los miércoles desde hoy hasta el 30 de... Hasta el miércoles 30 de agosto. Ahí está, Ahí está. exactamente. Me confundí en el mapa, en el almanaque. Arranca hoy, va los miércoles de 18:30 a 20:30 O sea que horas. pueden venir ya hoy directo a la clase y si les gusta la propuesta, a partir de ahí se inscriben. Bueno, esa pregunta justamente Claro. te iba a hacer de pronto, Sí, que no me da la logística. invitación para que- abierta, porque si no la gente empieza, ay, no pude ir a inscribirme, Sí, no voy. No, ya que no vale vengan la pena, directamente. que vayan derecho. Que vayan derecho. Esto va a ocurrir ya les adelanto, en el Salón A302, en la sede central de la Universidad Católica, en 8 de octubre, 27:38. Pero bueno, si se olvidan de tomar nota del salón, llegando a recepción, allí las muchachas les van a... Porque no hay muchas Susanas Manganas hablando del Islam a esa hora. No, a así esa que hora. hay solo una y un salón, así que les van a dirigir a cuál tienen que ir. En todo caso, también hay otras fechas interesantes para Sí, ahora anotarse, vamos a hablar. y hablamos de eso luego de la pausa. 8 de agosto, 10 de agosto, luego de la pausa estamos con Susana Mangana.
Tal vez fue algo de la puesta de sol o algún efecto secundario del té. Pero lo cierto es que la pena voló y no importó ya ni siquiera por qué. Se va, se va, se fue. Algunas veces mejor no preguntar, por una vez que algo sale bien. Si todo empieza y todo tiene un final, hay que pensar que la tristeza también se va, se va, se fue. Último tramo de la charla con Susana Mangana. Susana Mangana, que, y de paso a los oyentes le cuento, que en un rato estará aquí el doctor en Ciencia Política español, Mariano Torcal. Él es doctor en Ciencia Política por 2 universidades, la Ohio State y también doctor en Ciencia Política por una universidad que vos bien conocés, la Universidad Autónoma de Madrid. Correcto, ahí estudié el doctorado. Bien, bueno, lo mismo hizo este colega y compatriota tuyo. A propósito del tema, él, porque me lo preguntabas, que es algo también muy, muy frecuente que ustedes los politólogos se pregunten sobre qué trabaja, claro, sobre qué... Bueno, con él vamos a hablar porque trabaja sobre partidos políticos. En particular es uno de sus focos de atención, y sobre el malestar, este asunto sobre el que mucho se está hablando, en Europa, ¿no? El malestar europeo, claro, acerca de las democracias, ¿no? Claro. El presunto malestar con la democracia europea, que viene perfecto además con la idea consigna de este Congreso Internacional, Congreso Latinoamericano, que lleva como idea consigna democracias en recesión. Claro. Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, que tiene que ver con lo que yo trabajo en el mundo árabe. A veces la Por gente supuesto. dice, bueno, no voy a tal lado, yo voy a asistir al Congreso todo lo que pueda porque es muy nutrido y bueno, me interesa mucho lo que allí se pueda discutir, pero evidentemente enriquece el estar en contacto con colegas, el ver por dónde van las tendencias de investigación, ideas de que se te puede ocurrir un artículo, porque bueno, en clave comparada. Por eso uno pregunta a qué tema se dedica, porque ciencia política es demasiado ambiguo, demasiado amplio, ¿no? Tenemos otra fecha para divulgar. Tenemos otra fecha. Exactamente. Dos. En una realidad. 8 del 8 y la otra 10 del 8, ¿no? Sí, exactamente. Bien. El 8 del 8, que es el martes próximo de la semana que viene, estamos iniciando también un curso que creo que va a ser bastante bien recibido por la ciudadanía, que es Arte y Arquitectura del Mundo Musulmán. Es decir, vamos a centrar la mirada no ya en la geopolítica, no ya solo en el credo religioso de los musulmanes, no en la diversidad social, étnica, confesional que hay en Oriente Medio y en el norte de África, sino que vamos a hablar del arte musulmán, un arte que lo hemos conocido a través del legado andalusí, o por ejemplo las imágenes de la Alhambra, también a través de los tapices, las alfombras, los textiles. Pero me parece que es importante recordar que el mundo musulmán, ese imperio islámico de la antigüedad, fue también adquiriendo territorios donde hubo presencia de otros imperios anteriores, el romano-bizantino con su legado cultural, artístico, o por ejemplo el imperio persa. Yo diría que el alma artística y espiritual del mundo musulmán siempre ha sido Irán, siempre ha sido Persia. Entonces me parece importante hablar de los préstamos de esas otras civilizaciones anteriores a la llegada del Islam y la síntesis que hicieron luego los árabes y los musulmanes. Muchísimos de nuestros escuchas seguro que desconocen la enorme cantidad de palabras que tenemos en el legado andalusí, o sea, palabras castellanas de origen arábigo, no solo las que empiezan con A y con al. También, por ejemplo, podríamos hablar de tarifa, o de la
caballeriza y las artes militares, por ejemplo, como también allí borceguíes, por ejemplo, el alazán, o por ejemplo los alfajores, o alcancía, todas esas palabras que remiten también a otros, digamos, a otros asuntos cotidianos, alcancía, ¿no? Y alfajor son dos palabras árabes. De origen árabe, exactamente. Pongo mis monedas en la alcancía para poder comprar muchos alfajores. Y cuando traigas las alubias las podrás colocar en la alacena de la abuela, ¿sí? Y la almohada ponla a secar al sol, el algodón de las sábanas, todas esas palabras. Pero no puedo comprarlo tanto porque es muy alta la tarifa. Claro, exactamente. Todas esas palabras son de origen árabe, pero hablaremos también con dos profesores y además dos buenos amigos, como son el profesor Nelson Pierrotti, que él va a estar y mucho a cargo de este curso, igual que la arquitecta y doctora por la Universidad Pablo Lavide de Sevilla, es uruguaya, es Ana María Aput, una de mis primeras estudiantes en los cursos de la Cátedra de Islam hace muchos años, y que ella es profesora en la Facultad de Arquitectura y justamente va a hablar de... Aput es de origen libanés, bueno, claro, y ella en realidad debería ser Abud, ¿no? Pero bueno, Aput con la P ya castellanizado. Pero Ana María va a hablar de la impronta musulmana en 3 arquitectos señeros de América Latina, y seguramente algún apunte más, pero es lo que yo le he pedido que explique. Vilamajó, por ejemplo, como un arquitecto influyente aquí en la región y que se dejó también empapar, influir por la arquitectura. O sea que nuestro Vilamajó está a su vez influenciado. Por supuesto, la casa de Sarmiento de Vilamajó estaba de alguna manera herméticamente cerrada hacia el viandante, pero tenía ese sistema de terrazas, por ejemplo, para que hubiera un desnivel y el agua transcurriera por allí. Es decir, toma préstamos también de estas cuestiones, de las características más señeras de la arquitectura islámica. A mí me parece que es un curso novedoso en ese sentido, para alejarnos un poco de este preconcepto de Islam igual a amenaza, igual a terrorismo, y creo que para personas que siempre han tenido interés en conocer más acerca de la Mezquita Azul, o por qué un minareto 4 o 2, o por qué parejas de minaretes ahora que están tan en boga, tan de moda las telenovelas turcas, los sultanes y demás, me parece que es importante tener un curso donde podamos ir un poquito más despacio por algunos de esos elementos. ¿Por qué se prohibieron la representación humana, la figura humana en las pinturas, por ejemplo, en los grabados musulmanes, siendo que hasta el siglo XII o XIII contamos con miniaturas persas donde se veía representado el propio profeta Mohammed, con un rostro en forma de óvalo, sin ojos, sin nariz, pero evidentemente con una llamarada que representaba de alguna manera ese halo sagrado, ese halo más santo y de iluminación de la verdad para el profeta Mohammed. Con lo cual eso va a ir los martes, también en el mismo horario que el otro curso, de 18:30 a 20:30. ¿Por qué ese horario? Pues porque es cuando la gente ya puede salir del trabajo, porque además también estamos en los meses de invierno, hay gente que no quiere llegar tan tarde a su casa, tan de noche, y sobre todo porque, bueno, es un horario propicio para que no esté la gente ya muy cansada, con hambre, etcétera. Entonces, de 18:30 a 20:30, todos los martes durante 3 meses. Este curso sí, ya no es un seminario intensivo, sino que es un curso, tenemos un poquito más de margen, y en principio vamos a ser 3 voces compartiendo el curso, 3 miradas diferentes, pero también podemos invitar seguramente a alguna otra persona para que aporte algún otro elemento, ¿no? Acerca, por ejemplo, tengo personas con las que he colaborado en el pasado que pueden dar clases sobre los textiles, sobre todo la influencia persa en esos textiles y la influencia turca también. Bien, y en ese contexto te pregunto, ¿qué requisitos? No, ninguno. Ganas de aprender, ganas de llegar, de interactuar. En mis clases, por lo general, lo que ocurre es que viene gente, o bien jóvenes estudiantes de relaciones internacionales, negocios, o incluso de psicología, ¿por qué no?, que han escuchado hablar de esta temática y les interesa, o si no, ya un público adulto, y a veces hasta muy adulto, que ha viajado, que tiene interés en lo internacional. Otros no han podido viajar a la región, pero ciertamente quieren cultivarse, y eso es lo mejor, cuando la gente viene con un espíritu abierto para dejarse impregnar, digamos, por lo que ven, por lo visual, en este caso del arte, porque vamos a hablar mucho de la estética, el concepto de la estética en el mundo musulmán, ¿verdad? Y yo creo que todo esto, el requisito es querer aprender, querer compartir, y también, ¿por qué no?, traer aportes a la clase, ¿no? Si alguien vio una película o tiene algún elemento de adorno, de decoración en su casa que trajo de un viaje, poder traerlo y de alguna manera desmenuzarlo y explicar el porqué de eso. Algunas preguntas llegan, 099-894-987. Bueno, alguien pregunta si hay certificado de asistencia. Sí, después se prepara un certificado para aquellos que eso les va a dar un crédito, por ejemplo, si son funcionarios públicos o docentes, siempre preparamos certificados, claro que sí.
También esta pregunta llega, ¿me pasa bien el nombre de los dos cursos? Sí, el curso de hoy, que inicia hoy, es un seminario de análisis de la coyuntura. Creo que eso es más fácil de recordar. Sí. Seminario, análisis de coyuntura, hoy miércoles 26 de julio, 18:30 horas. Y el martes 8 de agosto iniciamos el curso de arte y arquitectura del mundo musulmán, de la Jaima al Alcázar. Eso es muy largo. Arte y arquitectura. De la Jaima quiere decir de la carpa en la que vivían los beduinos en el séptimo siglo de la era cristiana, al Alcázar. El Alcázar es una palabra castellana, pero el Alcázar viene del árabe Al-Qasr. Al-Qasr es el palacio. Claro. Por eso lo que tú ves, el Alcázar, por ejemplo, Sí, es un palacio. Es un palacio en realidad, el origen. O la Alcazaba, ¿no? También podemos hablar. Entonces, minarete, atalaya, por ejemplo, todas esas palabras son de origen. Atalaya es un mirador, un claro. lugar, un punto elevado que tiene que ver con lo militar, la estrategia. Bueno, entonces todo eso vamos a trabajar en el curso. Eso va a ir los Abierto martes. por días y por horas que son compatibles, ¿verdad? Claro, son compatibles ambos. Martes y miércoles tienen que serlo porque yo no me puedo desdoblar. Me encantaría, pero no. Esa habilidad no la tengo, no la he adquirido todavía. Sí. Y tenemos otra fecha. Antes no la de queremos eso, dejar. Sí. otra pregunta que llega, si se compara con nuestro, interesante lo que dice Juan, si se compara con nuestro proceso democrático desde la independencia imperial, fueron 200 años de un constante de guerras civiles y golpes de Estado, sumarle el petróleo, religión, Naciones Unidas, tienen para rato, lo dice Juan Sí, de claro, Pocito, ¿no? exactamente, bueno, Juan. Lo de Juan me ayuda a reforzar mi concepto autocrítico. Yo decía, después de todo pensaba que casi como efecto mágico, ¿verdad? Milagroso, metemos una urna. No, claro, bueno, eso fue el concepto. Dejamos que la gente vaya a las calles y se arregla todo. Por eso ¿no? fue una ridiculez llamarlo la primavera árabe y quedarnos en eso. Sonaba muy bien en los diarios y vende mucho, como rosquillas, pero evidentemente son procesos que necesitan de una transición más larga, como lo estamos comprobando ahora en el momento. Pero yo creo que fue también la percepción, no solo tuya, sino de la mayoría de los ciudadanos de Occidente, que decían, mira, ahora han despertado de su sopor. No, nunca estuvieron tan dormidos. Lo que pasa es que estaban realmente bajo un régimen muy dictatorial en todos estos países, lo siguen estando. Mira cómo se las gasta el régimen de Al-Assad en Siria. O sea, hay una película documental que recomiendo ver que es Llantos por Siria, más allá de que evidentemente la línea de argumento de ese film, que pertenece a un director ruso, muy nuevo, se lanzó el 26 de junio pasado en HBO, más bien evidentemente deja muy mal parado al gobierno de Al-Assad, pero a mí, más allá de si lo deja mal parado por un interés ulterior y demás, lo que me interesa es que esas imágenes no son trucadas, al parecer no son trucadas, y realmente ha habido tortura sistemática en las cárceles de Siria a niños. Yo ya me refiero a los niños, por supuesto que a los adultos también, a mujeres. Es horrible, ¿no? O sea, el nivel de sufrimiento, el nivel de brutalidad que se está empleando en esta guerra, y también las violaciones graves a los derechos humanos ejercida, esa violencia por los grupos beligerantes de la oposición, pero también islamistas, todos han vulnerado y han violado esos derechos humanos, y eso habrá que asumirlo, y espero que todavía más pronto que tarde podamos decirlo, ¿no? Ante un tribunal internacional, y que paguen por ello. Pero bueno, yo recomiendo esa película, es muy fuerte, imágenes muy duras, pero Repetí el nombre, por favor. Cries for Syria en inglés lo ponen Llantos por Siria. Lo que no sé si está subtitulada al castellano, yo lo he visto, está casi toda grabada en árabe con inglés, pero sí hay subtítulos al inglés. Ajá. En todo caso, Llantos por Siria. ¿Se ve en Netflix, en YouTube? No, en yo creo cable? que en YouTube lo encuentras, por lo menos en clase he puesto el tráiler en YouTube. En Netflix no me he puesto a buscarla, salió en HBO, todavía la debe tener HBO concentrada. Bien, en otro orden de cosas, el 10 de agosto también hay un acontecimiento importante, ¿no? Sí, justamente siguiendo con este tema de los conflictos y su impacto devastador en los derechos humanos, en las personas, en el territorio, allí donde ocurren esos conflictos, tenemos desde el 20 de junio pasado la mirada puesta en la Universidad Católica, con un compañero vasco, Nicolás Dorronsoro. Hemos trabajado el tema de refugiados y migrantes. Entonces estamos cerrando un ciclo de actividades que empezó el 20 de junio, Día Mundial del Refugiado, y que termina ahora con la muestra de una infografía gigantesca elaborada por un diseñador gráfico uruguayo, concretamente de San José, Óscar Laguarda. Vamos a inaugurar el día 10 con la participación, ya lo podemos anunciar, de Juan Raúl Ferreira, justamente en calidad de experto en esta temática.
nos interesa convocarlo y convocamos a toda la audiencia encarecidamente a esta actividad porque queremos inaugurar esa muestra, esa infografía que habla de los conflictos, el impacto en el medio ambiente, la desertificación que viven regiones enteras del planeta, cómo esto fuerza la salida, el desplazamiento forzoso de ciudadanos de Somalia, de Eritrea, ¿verdad? Pero también hablar de justamente los refugiados, ese problema que no termina, que no cesa, esa crisis que tomó por sorpresa, de alguna manera sorprendente para mí, a la Unión Europea, pero que sigue siendo un problema del siglo XXI y que creo que ahora que vais a hablar de Europa y demás, sería bueno que le preguntes por qué está creciendo ese discurso racista, xenófobo y sobre todo con tintes islamófobos, ¿verdad? Yo entiendo que hay razones para ello, pero sobre todo no podemos como europeos permitirnos esa regresión, esa vuelta atrás. Entonces, el 10 de agosto a las 7 de la tarde, esto es un poquito más tarde aún, a las 7 de la tarde estaremos en la plaza de encuentro, al lado de la cafetería de la Universidad Católica, 8 de octubre y Garibaldi. Vamos a estar allí con Juan Raúl, contigo también conversando y con Nicolás Dorronsoro. Seguramente pueda asistir el diseñador, la guarda de esta infografía. Y Nicolás va a estar aquí antes. Exactamente, camino, vamos a lanzar esta infografía, vas a invitar a Nicolás y lo va a explicar, porque de alguna manera queremos que la gente sepa que esto está allí expuesto en la universidad, en la galería Dina Pintos que tenemos allí, y de esa manera tendrán un tiempo prudencial todos los que quieran pasar por allí, entrada libre y gratuita evidentemente, para que puedan ver una muestra interactiva con esa infografía gigantesca. ¿Y esa infografía a qué alude específicamente? Justamente a los conflictos, al impacto que esto tiene en las personas, en el desplazamiento y en lo que son los refugiados del mundo, el deterioro del medio ambiental, pero también la desertificación de algunas zonas del planeta. Es muy didáctica la muestra. A mí y a Nicolás nos gustó mucho, la conocimos el año pasado en San José, en el Teatro Machío, a raíz de nuestra participación en lo que es la Feria del Libro de San José por el mes de noviembre, y a los dos nos hizo pensar que sería algo, un aporte, un insumo más para este ciclo que trabaja el tema de refugiados y migrantes, porque queremos los dos, estoy segura que hablo por Nicolás también, queremos que no se vea a las personas como un problema para el resto del mundo, sino como el resultado, la consecuencia de los verdaderos problemas. Entonces, la gestión del refugiado entraña desafíos, entraña complejidades, pero nunca debemos decir que el refugiado es el problema. Claro. Tú sabes que estuve participando en las charlas TED Montevideo 2017. Sí. El lema era Ideas Peligrosas. Pueden buscar en YouTube Susana Mangana TEDx Montevideo, y son 15 minutos escasos, creo que 17 con la presentación y demás, pero son 15 minutos en los que hablo de los refugiados, y creo que vale la pena dejar algunas ideas fuerza, y ahí lo van a encontrar en las charlas TED, pero en ese video TED con TED, lo deletreo porque hay alguna gente que no está puesta en esta temática. TEDx, ¿no? TEDx, exactamente. Hola, alguien pregunta, costo del curso de arte, gracias, lo dice Raquel. Sí, son 3 cuotas, es que no tengo ahora bien conmigo, debería tenerlo el precio, pero como no lo manejo yo, siempre he evitado un poco apropiarme de esta cuestión administrativa, pero andarán en torno de 3 cuotas de 2.000 pesos bien. Cada mes, una cosa así. La profesora Mangana habló de Arepo y la indiferencia del mundo, y el señor Juan Raúl de Venezuela, y a mi punto de vista las dos regiones tienen algo en común, y es las reservas de gas natural y el mineral que se usa para la construcción de celulares y computadoras, lo dice Omar. 099-894-987. Alguien más comunica, alguien estaba diciendo, me encanta escuchar a Silvana Mangana. Silvana Mangano era una actriz italiana. Siempre me confundieron el nombre con Silvana Mangano, sí. Bueno, bárbaro. Y también de Susana Mangana ni hablemos. Hay una cosa que sobre el final a mí me gustaría, te agarro un poco sin avisarte, lo admito, pero tiene que ver con una noticia que hoy publica la BBC bajo el título, en la investigación que hace este portal de noticias: ¿por qué algunas de las jóvenes secuestradas por Boko Haram están regresando con sus captores? Esa es la pregunta fuerza, ¿no? Y agrega, Aisha Yerima, de 25 años, fue secuestrada por Boko Haram hace más de 4 años. Después de ser liberada y entregada a su familia, la joven decidió regresar al escondite del grupo que la mantuvo en cautiverio y reunirse con su, entre comillas, esposo. Claro. Más allá de este dato en particular, que además vos ni siquiera habrás tenido tiempo de leer ni de conocer,
¿dónde estamos parados con relación a ese? Lo que pasa es que también hay que ver que las relaciones humanas son complejas, ¿no? Y no quiero tirármelas de filósofa ni mucho menos de psicóloga, pero evidentemente hay que ver qué tipo de vínculo construyó esta persona, sobre todo cuando es una persona joven, donde todavía está fortaleciendo y formando su personalidad y demás. Una vivencia traumática, una experiencia así, de que es arrancada de su lugar natural, de su escuela, de sus padres, de su familia, se prenden mucho más de aquel que si encima hay un vínculo ya incluso carnal, ¿no? Primero carnal, después es de esperar, y ojalá es así deseable, que se quieran y que la respete de alguna manera como su esposa. Bueno, evidentemente ahí ya se torna más complejo el regresar y olvidarte de que también tuviste esa otra vida, ¿verdad? Algunos creo que hablan del síndrome de Estocolmo, ¿no? Aquello de que te acabas enamorando de tu captor, por ejemplo, también ocurrió hace ya mucho tiempo, como en el caso de esta norteamericana ricachona, ¿te acuerdas? En los años, no fueron 60, 70, Patricia, no era el nombre, se me ha ido el nombre ahora, de una que fue secuestrada, una rehén, que después acabó enamorando y se convirtió en guerrillera ella también. O sea, hay muchos ejemplos en la historia, siempre llevados luego al cine y de alguna manera vistos con una, en ese contexto una lente romántica. Síndrome de Estocolmo. Claro, pero justamente, ¿no? Yo lo que quiero decir es que habría que ver, yo no he hablado con esta persona, desconozco todos los bemoles, ¿no?, del asunto, pero a mí me parece que no es descabellado pensar que una persona muy joven, en su tierna juventud o despertando a la adultez y demás, si acaba siendo forzada a casarse con un miliciano y demás, pero además en su cultura ya las casan muy jóvenes, con lo cual eso no es tampoco algo muy nuevo, por más que al principio haya sentido miedo, rechazo, etcétera, con el correr del tiempo, si permaneció con este hombre y con esa nueva tribu 4 años, tuvo que adaptar para sobrevivir, incluso tuvo que adaptarse, ¿no? Entonces no es fácil, claramente. Bien. Bueno, muchas gracias. Es como siempre, las mujeres, Susana, que muchas veces viven con un maltratador y denuncian una vez, denuncian dos, van y vuelven a idas y vueltas, porque es difícil romper esos vínculos, porque evidentemente se convierte en una relación tanto tóxica y enfermiza, pero no es fácil romper el vínculo. Sí, yo me refería, está bien, ni hablar, que lo que decís fue muy claro y en realidad yo también lo entiendo. Yo hablaba del fenómeno Boko Haram, de cómo es posible de que alguien se pueda llevar, secuestrar y estar años. Porque ese es el tema del terrorismo de base islamista, que no termina, ni empieza ni termina con Daesh, ni tampoco con Al-Qaeda. Tenemos una plétora de organizaciones en el mundo, ¿verdad? Algunos ya conocemos los nombres, otros van cambiando y mudando según su conveniencia. Pero desde Abu Sayyaf en Filipinas hasta Lashkar-e-Taiba en Pakistán, y pasando por todo el norte de África, en Mali también, y como no, también en Somalia, en Eritrea, en Nigeria, donde hay participación de grupos beligerantes islamistas, claramente el problema es mucho más grave y mucho más complejo que solamente hablar de Daesh. Mira, esta información que llega desde Nigeria dice: presuntos milicianos de Boko Haram secuestran a 10 geólogos de la Universidad de Maiduguri. Sí, Maiduguri. Bueno, Nigeria, un país con renta petrolera que podía estar viviendo muy muy bien, pero que evidentemente, producto de las inequidades sociales, desigualdades, también de los bajos niveles de alfabetización en algunas provincias, sobre todo, cuanto más alejado de la capital, de allí donde el gobierno está presente, esto es una amenaza. Y Nigeria es un país que supuestamente, según he leído en agencias varias, para fin de siglo tendría en el orden de los 1.000 millones de habitantes. ¿Te imaginas eso? 1.000 millones de habitantes y un país que tiene presencia musulmana fuerte. ¿Es esto una amenaza? No, pero la vertiente radical... No, Nigeria... He conocido varios nigerianos a lo largo de mi vida, pero no he visitado Nigeria todavía. Bueno, para terminar, les recuerdo lo que está más cerca en el tiempo, hoy mismo. Hoy mismo. De verdad les digo, aprovechen si tienen la más mínima curiosidad, si piensan que pueden aplicar, y además con esta noticia que nos da Susana, pueden ir a la primera clase. Claro, sí. ¿Verdad? Participan. Yo la primera clase la voy a tener que dar. Si después hay alguien que dice, no, mira, no llego, tal, se ve con todo derecho. Con todo derecho. Se desilusiona o piensa que... Claro, ¿cómo no? Bueno, entonces va, y después hacen los datos administrativos de inscripción y la mano en coche, pero no dejen de aprovechar este asunto, porque sobre este universo la consigna del mundo es ancho y ajeno ha cambiado, por lo menos en lo ancho. Y además Uruguay, lo ha dicho mucha otra gente, no solo yo, Mandrés, y el otro día desde París también decía que bueno, que Uruguay tiene que mirar más allá del ombligo, ¿no? Yo no lo digo de esa clave, pero estamos insertos en el mundo, hay que comprender los problemas del mundo, y yo me dedico a la parte del mundo árabo-musulmán, y además, y creo Susana, que es importante despejar esas dudas de otros de otros paradigmas, y es, ya no tenemos, ¿cómo decirlo?
así, diciéndolo, ya no tenemos derecho al desconocimiento. No, porque el conocimiento, y es una de las cosas buenas que tenemos hoy día, habrá que discernir, discriminar, separar paja de trigo. Bueno, pero eso hubo que hacerlo siempre, ¿no es cierto? El conocimiento está definitivamente mucho más accesible ahora que antes. Claro. Entonces, desde ese lugar, ya no aplica, no sé, no me enteré, no leí, los maltrato porque no los conozco, ¿verdad? Claro, sí. Groseriándolo. Bueno, conozcamos. Claro. Y llenémonos de conocimiento, Claro. y eso nos va a hacer mejores, ya sin no duda. solo en el vínculo con el otro, mejores a nosotros con nosotros. Mismos, claro. Yo abogo siempre, anoche daba una charla preciosa, no por lo que yo dije, sino por el entorno que me rodeaba en la parroquia San Alejandro, ahí en Positos, y la verdad que la gente se quedó hasta bien tarde, empezamos a las 8:15, imagínate, y fácil hasta las 10 de la noche, y la verdad que yo les decía a todos que agradecía su presencia porque es importante escuchar sobre estas cuestiones. Luego tú verás dónde te paras, dónde te sitúas, qué elementos dejas, cuáles reflexionas y los de alguna manera diseccionas y después te apropias de ellos, pero es importante conocer otras cuestiones para llevarnos mejor con el vecino, ¿verdad? Lo que siempre decimos, esa falta de solidaridad no solo hacia lo internacional, hacia afuera, sino también en nuestro país, muchas veces viene porque se dejan de cultivar estos espacios de reflexión, y creo que es importante no caer en eso, no en la indiferencia. Profe Susana Mangana, gracias por el tiempo, y Gracias la seguimos más temprano que tarde. Nos vemos, muchísimas gracias. Nos vemos. A Estamos ti. poniendo la mañana en camino, nos vamos a la pausa, al regreso, acá en el 98.7, entre otros contenidos, recibimos al doctor en Ciencia Política Mariano